En un mundo que presume de racional, seguimos tocando madera, evitando pasar bajo escaleras y buscando señales donde quizás solo hay azar. Hoy, en Séptimo Laberinto, abrimos una puerta a esa zona crepuscular entre biología, mente y cultura, con un invitado que camina, cámara en mano, por los umbrales de la creencia. Aníbal Bueno, ingeniero informático, doctor en biología de sistemas por la Universidad de Málaga, máster en bioinformática por la Universidad Internacional de Andalucía, máster en biología molecular avanzada por la Universidad de Málaga, máster en ciencias cognitivas y un máster en periodismo de viajes por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2014 centra su labor en la documentación de culturas minoritarias. Ha recorrido más de 110 países y recibido numerosos premios por su labor divulgativa, como la Medalla de Honor de la Sociedad Geográfica, la Medalla de Bronce de la Confederación Española de Fotografía y el primer premio del Independent Photographer Award de 2023. Aníbal es autor del libro Historia de la Superstición, Orígenes Biológicos y Psicológicos de las Creencias, editado por Editorial Pinolia. Un libro riguroso y al mismo tiempo tremendamente entretenido, que explora por qué nuestro cerebro fabrica patrones, cómo evolucionaron los mitos y qué supersticiones siguen vivas hoy en continentes y aldeas remotas. Aníbal ha documentado culturas minoritarias en decenas de países y ha sido reconocido por su trabajo fotográfico y divulgativo, una mirada que combina ciencia, terreno y narración. Hoy, más que desmontar supersticiones, vamos a entender qué dicen de nosotros como especie y por qué, incluso en la era del algoritmo, seguimos tentados por el amuleto. Comenzamos. El Séptimo Laberinto. Buenas tardes, amigos del Séptimo Laberinto, bienvenidos. ¿Cómo estás, Luis? Yo muy bien, Elay, muy agradado con esta oportunidad que nos ha brindado Aníbal de conversar con él. Yo estoy muy impresionado con esa Hola vivencia de todo. aquí. Bienvenido, Aníbal. Bueno, un placer tenerte en el Séptimo Laberinto. Pues muy buenas tardes. Es un placer para mí también compartir este espacio con vosotros y charlar de algo que me apasiona, ¿no? Como son las creencias humanas, ¿no? Y los motivos que hay tras estas creencias que nos hacemos del mundo que nos rodea. Muchas gracias, Aníbal. En tu libro propones que la superstición no es un fallo, sino es un rasgo emergente, inclusive desde tu óptica Ujú. científica, es un patrón evolutivo, ¿no? El cerebro ha Sí. evolucionado de alguna manera para adaptar esas supersticiones al diario vivir y tú nos los vas a explicar ahora mucho mejor. Tenemos también un cerebro que detecta patrones y que, bueno, como un autor que tú citas mucho, que es Michael Shermer, él indica cómo tenemos una facilidad nosotros los seres humanos para identificar patrones y a veces simplemente conectarlos y ya construir una historia. Entonces te pregunto, ¿qué evidencia biológica o evolutiva te parece a ti más contundente para sostener que la superstición fue adaptativa, aunque hoy produzca sesgo, por supuesto, y no sea un Ujú. subproducto accidental de otras capacidades cognitivas que tiene el ser humano? Sí. Bueno, evidentemente que la superstición sea un fallo o no sea un fallo depende un poco del prisma, ¿no? O sea, desde el punto de vista racional es un fallo porque nos lleva a conclusiones que en muchos casos no son válidas. Pero a nivel práctico, a nivel biológico, a nivel evolutivo, ha sido un factor adaptativo, ha sido algo que ha mejorado nuestra capacidad de supervivencia. Hay varios artículos al respecto, artículos que tienen un enfoque un poco más desde la teoría, incluso matemática, ¿no? De las probabilidades en la toma de decisiones, artículos que analizan cómo la superstición en otros primates, como en macacos, sirve para mejorar la sensación de control de una situación y eso hace que a nivel social y de jerarquía se puedan gestionar mejor.
Y luego, claro, es un ámbito en el que es muy difícil llegar a una conclusión científica, digamos, muy sólida, porque ¿de qué manera podemos demostrar que la superstición, que es algo un poco abstracto, nos ha servido para mejorar como especie? Ahí simplemente podemos acudir a, a ejemplos, ¿no? Pues podemos pensar en un cazador-recolector en mitad de la sabana al cual en una partida de caza le muerde una serpiente y fallece. Pues evidentemente el resto de sus compañeros, para la supervivencia es más útil llegar a una conclusión rápida, y es que las serpientes son venenosas o son mortales. No podemos en ese caso, o no es recomendable, acudir al método científico riguroso y decir, no, tenemos que estudiar todos los tipos de serpiente, tenemos que ver si esta persona era alérgica o no a la picadura de la serpiente, ¿no? Sacar conclusiones rápidas, heurísticas, ¿no? Que se denominan, pese a que tiene una tasa de fallo muy superior a la que sería un razonamiento sesudo y científico, pero nos proporciona una respuesta rápida, que en muchos casos la rapidez a la hora de llegar a una conclusión es fundamental, ¿no? Para la supervivencia, como en este caso que he puesto de la serpiente, o en cualquier otro que necesitemos llegar a una conclusión de manera muy rápida. Como bien has dicho, nuestro cerebro es una máquina de saltar a las conclusiones, de buscar relaciones causa-efecto lo más rápido posible. Y de ahí que en muchas ocasiones lo hagamos de forma un poco descontrolada, ¿no? Y veamos patrones donde no los hay. De ahí la propia pareidolia, ¿no? Esta capacidad que tenemos de ver rostros humanos en todas partes, en una tostada, en una mancha de humedad en la pared, porque necesitamos En Marte, ¿no, explicar todo Sidonia? y sí, efectivamente, ¿no? Nuestro cerebro funciona así, busca patrones, busca causas, busca consecuencias constantemente, y eso ha sido positivo para nosotros. Claro, claro. Eh, Pensando en las lecturas que he hecho para conversar contigo, te he leído un poco, no completo el libro, pero yo me preguntaba, estamos en plena tercera revolución industrial, fundamentalmente tecnológica, y me preguntaba, por qué las supersticiones persisten a estas alturas? Y me recordaba al mismo tiempo de mi crianza misma, ¿no? Y eso hace muchos años, mira, muchísimos. En Semana Santa, por ejemplo, en mi casa teníamos prohibido un montón de cosas, ¿Mm? pero un montón que tú no te imaginas. Voy a enumerar algunas. La primera era no comer carne. La segunda era no bañarse en Semana Santa. La segunda No era bañarse, sí, no sí. pelearse en Semana Santa. Y ahora estoy viendo y viviendo una revolución tecnológica Mm. de manera consciente. Y me pregunto eso. Sí. Bueno, la respuesta yo creo que es porque forma parte de nuestra esencia. Es decir, somos supersticiosos porque nuestro cerebro lo es, porque nuestro cerebro nos lleva a este tipo de creencias, y por mucho que el ser humano esté en una época en la que podemos decir, en cierto modo, dorada de la ciencia, con grandes avances tecnológicos, médicos, al final nuestro cerebro es el mismo que el de un cazador-recolector, ¿no? De la prehistoria, y esto hace que funcione exactamente igual, ¿no? Del mismo modo que hemos avanzado tecnológicamente, nuestra biología es la misma que hace milenios, ¿no? Y millones de años atrás, con lo cual vamos a seguir siendo supersticiosos mientras tengamos el cerebro que tenemos, ¿no? Que va a ser siempre, ¿no? Que existamos como especie. Y esto es muy curioso porque habiendo recorrido tantos países del mundo, habiendo documentado tantos rituales chamánicos, lo que me he dado cuenta es que en, en puntos completamente inconexos del planeta hay rituales muy similares, y el cerebro recurre a lo mismo porque es una herramienta que tenemos ahí. Por ejemplo, en la Europa de la Edad Moderna, la tasa de mortalidad infantil era muy elevada. En algunas zonas estaba en torno al 50%, es decir, uno de cada dos niños que nacían morían en los primeros meses. Esto hizo que a muchos
se les atase en la cintura o al brazo amuletos de protección infantil que se llamaban. Y de hecho no hay más que acudir a los retratos, las pinturas que se hacían a los miembros de la realeza recién nacidos y se ve que están llenos de amuletos, porque era la forma que tenían de tratar de lidiar con esa alta tasa de mortalidad infantil. Y si nos trasladamos hoy en día, por ejemplo, al sur de Angola, vemos que muchas comunidades indígenas cubren a todos sus hijos de amuletos cuando nacen porque se enfrentan al mismo problema, una tasa de mortalidad muy alta, y la solución ha sido la misma que era en la Europa de la Edad Moderna, pues usar amuletos, ¿no? Entonces vemos que ante estos problemas que pueden ser más, no sé cómo decir, pues que uno no puede abarcar con los conocimientos que tiene en ese momento, pues se acude a soluciones similares en todas partes del mundo. Aníbal, me pregunto sobre el tema de historia de las supersticiones, porque tú en tu libro haces una reseña histórica de la evolución de las supersticiones y la mayoría de las personas tendemos a creer que una de las etapas donde había más supersticiones era justamente en la Edad Media. Pero ¿nos pudieras hacer una visual panorámica de esa evolución desde los orígenes de la civilización muy rápidamente, pasando por Roma, por la Edad Media y la actualidad, con la pregunta concreta de si hoy somos más supersticiosos o menos supersticiosos que en otras épocas? Y si hay una vinculación entre el avance de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la desaparición o disminución de las supersticiones, o eso no lo podemos analizar así, ligando ciencia con disminución de las supersticiones, porque tú insistes mucho en que cada sociedad, cada civilización hay que analizarla en sí misma, ¿no? Y ya el tema comparativo pues sirve para algunos fines, pero no necesariamente para todos. Mm. Sí, bueno, es un poco complicado el tema de la antropología comparada o la sociología comparada. Mm, Yo no soy un profesional de ese área, pero bueno, los expertos dicen que tiene sus limitaciones. Pero sí ha habido estudios que evidencian que la superstición se mantiene prácticamente constante en cualquier época y en cualquier localización de la historia de la humanidad. Hay un estudio muy interesante que analizó las sociedades comunistas del siglo pasado, donde la religión estaba prohibida o reprimida. En esos casos se veía que el incremento de las supersticiones o de la búsqueda de la espiritualidad por otras vías que no eran la religiosidad oficial aumentaba exponencialmente. Con lo cual vemos que hay como una válvula, ¿no? Cuando tapas alguna expresión espiritual o inexplicable del mundo, pues aparece otra. Esto nos lleva a pensar que el ser humano lo necesita, ¿no? En una época actual en Occidente donde la ciencia explica cosas que en la antigua Roma se atribuían a los dioses, ¿no? Como son pues, las tormentas, las mareas. Antiguamente teníamos a Thor, a Neptuno. Eso ya queda explicado por la ciencia. Pero ahora la superstición abraza otro tipo de ámbitos, ¿no? Que antes no estaban, ¿no? Y nos vamos al universo, nos vamos a las energías, ¿no? A una serie de pensamiento espiritual o supersticioso o incluso religioso que está ocupando el espacio de lo que era Thor o Neptuno antiguamente, porque esa área ya está explicada. Y bueno, hay evidencia de este tipo de creencias pues desde que el hombre es hombre, partiendo de la prehistoria con las pinturas rupestres que los primeros análisis decían, bueno, que eran simples representaciones del mundo, o que incluso algunas de ellas, como la cueva de las manos, pues era simplemente alguien que decía, aquí he estado yo, ¿no? Y ponía la mano. Eh, Hay algunos estudios que sugieren que todo esto estaba realmente dentro de rituales chamánicos, ¿no? Y lo argumentan por la disposición de algunas de las pinturas, ¿no? O por el hecho de que las manos estén en negativo. Es decir, si uno quiere dejar una señal de una mano, lo lógico es pintar la mano y plasmarla en la cueva. Sin embargo, en muchas de estas cuevas la pintura es en negativo, es decir, se ponía la pintura sobre la mano y luego se retiraba la mano para que quedase la silueta. Esto indica que quizá lo que se pretendía hacer era ocultar la mano tras la roca,
¿no? De modo que el chamán o quien estuviese practicando ese ritual tuviese la percepción de estar introduciéndose dentro de la gruta, que normalmente es una alusión al inframundo o al mundo del más allá. Luego se han encontrado también evidencias de que estas pinturas se solían hacer mientras se consumía algún tipo de sustancia alucinógena, ¿no? Lo cual lo vincula más a estos rituales. Estas son las primeras evidencias, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya nos metemos en diferentes edades de la humanidad y cada una de ellas ha tenido infinidad de supersticiones. En Roma, por ejemplo, encontramos la lectura del hígado, ¿no? La hepatoscopia. Y de hecho había escuelas, se han encontrado modelos de hígado donde se representaban los diferentes signos zodiacales para predecir el futuro leyendo el hígado de un animal, ¿no? Se sacrificaba un animal, una res, y se leía el hígado para predecir el futuro, algo que hacían en la antigua Roma y algo que hoy en día siguen realizando muchas culturas indígenas de África, que leen el futuro en el intestino o en el hígado de algunos animales. Se leía el futuro en el vuelo de las aves, ¿no? Los augurios, ¿no? Había en las ciudades romanas un área específica para ver cómo era el vuelo de las aves, y esto, pues dependiendo del tipo de ave y si volaba de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pues era símbolo de buena suerte o de mala suerte. Algo que también perduró durante varios siglos porque en el Cid, en los textos del Cid también se hace referencia a la lectura del vuelo de las aves. Como bien dices, la Edad Media tiene una fama de ser una época, ¿no?, de oscurantismo y de grandes supersticiones, que en cierto modo fue así, pero creo que es una fama un poco injusta, porque la Edad Moderna también tenía gran parte, ¿no?, de estas supersticiones. En la Edad Media empezó la caza de brujas en Europa, quizá una de las supersticiones más extendidas, pero de hecho hubo más muertos, si no me equivoco, en la Edad Moderna, más brujas quemadas que en la Edad Media. En la Edad Media había algo muy curioso, que era el tráfico de cuerno de unicornio en Europa. Es decir, se vendía cuerno de unicornio porque se creía que elaborar pócimas con cuerno de unicornio triturado le daba ciertas propiedades. Incluso que una jarra hecha con cuerno de unicornio la hacía inmune al veneno, con lo cual muchos monarcas pues compraban ese supuesto cuerno de unicornio. Y claro, uno se plantea cómo es posible que hubiese comercio de cuerno de unicornio, ¿no? Si los unicornios no existen, ¿verdad? Y es que se comerciaba con el diente del narval, que es un animal marino que hay en los países nórdicos. Pues bueno, se le arrancaba el colmillo, que era muy largo y podía parecer efectivamente un cuerno de unicornio, y se vendía en el sur de Europa, donde la gente no tenía ni idea de lo que era ese animal, ¿no? Y bueno, pues hubo todo. Claro, si a ti te presentan ese elemento, pues tú crees en el unicornio, te están presentando un cuerno enorme de ese animal, ¿no? Y claro, pues la Edad Media también es la época de los tempestarios, ¿no? Donde muchos textos, incluso textos religiosos, hablaban de unos hombres que vivían en las nubes, en la ciudad de Magonia, y que surcaban los cielos en un barco de madera volador y controlaban el clima, creaban tempestades, naufragios. Y hay muchos textos que hablan de estos tempestarios, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo era posible que tanta gente creyese en algo? Es difícil, ¿no? Evidentemente, yo creo que no existía, ¿no? Pero incluso obispos hablando en textos acerca de estos tempestarios, con pasajes muy explícitos donde hablan de un barco en los cielos que echó un ancla y que se quedó varado en la puerta de la iglesia y pasó allí varios días. Y hay pues este tipo de creencias que nos han ido acompañando durante todo este tiempo. Ya hemos hablado de la Edad Media, los amuletos eran muy importantes ahí. El coral es un componente que se le ha atribuido propiedades mágicas desde la antigua Roma hasta la Edad Moderna. Y se ven escritos del siglo II antes de Cristo hasta el siglo XVI, XVII, hablando de las propiedades curativas del coral, tanto si se ingería como si se llevaba como amuleto, propiedades protectoras. Y bueno, así podemos seguir hablando largo y tendido porque hay muchísimos ejemplos a lo largo de toda nuestra historia y muchos de ellos siguen vigentes a día de hoy, ¿no? La pata de conejo. Hay gente aquí en España a día de hoy que la lleva en el llavero, ¿no? Porque le da buena suerte. Antiguamente eran patas de conejo de verdad, ahora son sintéticas, pero mucha gente las sigue llevando. El nazar,
o la figa, ¿no? Este símbolo O que cruzar los está tan dedos también, ¿no? extendido. Exacto, cruzar los dedos. Entonces, y algunas de estas supersticiones tienen un origen muy, muy antiguo y quizá no somos tan conscientes hasta que nos ponemos a investigar. Claro, claro. Te pregunto, ¿cuál es el link o el vínculo que hay entre lo que se llama brujería y las supersticiones? ¿O es que las supersticiones son en sí mismo la brujería? Es una misma cosa. Mm. Bueno, depende lo que consideremos brujería, ¿no? Yo puedo entender que la brujería, claro, desde mi prisma científico, que la brujería es pues, un tipo de superstición, claro, pero habría que definir muy bien lo que es brujería y lo que es superstición. Hace rato citaba a Michael Shermer, ¿no? Él tiene esa tesis central de la paternicity, ver patrones donde no los hay, y también la apofenia, conectar hechos casuales como si fueran significativos, lo que conduce Ujú. entonces a creer en lo paranormal, lo mítico, etcétera. En ese libro de él, el cerebro creyente, él dice que cómo construimos creencias. Primero experimentamos, damos sentido y luego reforzamos esa creencia. Me pregunto si el mecanismo de todo esto es tan simple como que un día a alguien se le ocurrió decir algo, a lo mejor arrojó un resultado positivo en algún momento, alguien le creyó, otro lo replicó y llega hasta el día de hoy esa creencia. Me pregunto también, tú que eres un ingeniero y un biólogo, ¿dónde termina la biología y empieza la cultura cuando tratamos de explicar una superstición concreta? Hay casos donde la cultura vence por completo a la predisposición biológica, porque esa tesis central de la diversidad cultural es que conviven constantes cognitivas compartidas por nuestra especie como si fuera un hardware común. Pero entonces, ¿dónde termina la biología y empieza la cultura? Tú que has vivido entre tantas culturas a nivel mundial. Sí. Bueno, como bien decías, nuestro cerebro da mucha importancia a las casualidades. Estamos programados, entre comillas, para prestar atención a las casualidades. Por ejemplo, si una noche sueñas con un amigo que hace 10 años que no ves y justo a la mañana siguiente te llama, enseguida pensamos que eso es por algo, ¿no? Eso, ¿por qué ha ocurrido esto? Tiene que haber una conexión, tiene que haber algo que haya hecho que después de tanto tiempo sin hablar con esta persona, justo sueñe con ella y me haya llamado, ¿no? Aquí el tema es que las miles y miles de veces que soñamos con alguien y no nos llama no se tienen tanto en cuenta como la vez que ocurre, ¿no? Y el cerebro es cuando presta toda la atención. Por eso tendemos, ¿no?, a creer que hay alguna conexión. Y antes mencionabas, ¿no?, el hecho de que alguien dijese, bueno, hay una conexión aquí, ¿no? Y a partir de ahí comience una tradición supersticiosa. Se ve claramente en algunos actos, por ejemplo, en algunas comunidades que realizan la danza de la lluvia, ¿no? Y un día están danzando en un festival en una época de sequía y de repente comienza a llover, ahí hay un vínculo que es muy difícil ya de disociar, ¿no? Se genera, sobre todo cuando ha habido una necesidad y a raíz de un ritual, de repente llega la lluvia, la gente va a empezar a creer que esa danza, ¿no?, atrae la lluvia y quizá ese es el inicio de una tradición que se va extendiendo y las personas ya, incluso de siguientes generaciones, les cuesta plantearse si realmente funciona, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho esta danza? ¿Cuántas veces ha traído la lluvia? No, es algo que ya se da por hecho. Y aquí la cultura tiene un poder increíble. La cultura, evidentemente nosotros tenemos una base biológica que modula cómo somos, nuestras características físicas, cómo actuamos también, pero luego hay una parte cultural que nos hace diferentes. Todo lo iguales que somos a nivel biológico y a nivel genético, somos completamente distintos a nivel cultural. No tenemos nada que ver nosotros con una tribu de Melanesia, con los pastores de renos del Ártico, y eso hace que tengamos una cosmovisión diferente y que veamos el mundo completamente diferente y que nuestras creencias sean profundamente distintas también, hasta tal punto que las creencias pueden llevarnos a hacer cosas que van en contra de nuestra biología.
El caso de las mujeres Dani en Papúa Occidental es muy llamativo. Es decir, son las mujeres de esta comunidad cuando asisten a un funeral se amputan un dedo, se mutilan uno de sus dedos eh, como muestra de dolor y como sacrificio a los dioses para que el fallecido alcance el paraíso. Y es algo extremo, es algo dramático. Con una piedra afilada amputan uno de los dedos. Claro, esto va en contra de toda nuestra biología, ¿no? Es un riesgo muy alto de desangrarse, de adquirir una infección, es pues esto, un daño propio del cuerpo, pero esta es la creencia en sus dioses, la creencia de que ese sacrificio es valorado y permite el acceso al paraíso del ser querido, que lo llevan a cabo, ¿no? Y ejemplos como este encontramos en muchas partes del mundo, ¿no? Actos que nos pueden parecer que van en contra de la razón, pero que la cultura los arropa y que los dota de sentido. Y de hecho, en muchas situaciones no hay ninguna voz discordante dentro de la comunidad. No hay nadie que diga, oye, esto que estamos haciendo a lo mejor es una locura, a lo mejor no tiene sentido, porque está tan integrado en la cultura que es una parte esencial, ¿no?, de la forma de vivir de estas personas. Claro, claro. Quizás esta pregunta se la han hecho en otras oportunidades, pero yo no he escuchado la respuesta en todo caso. Me gustaría realmente escucharla. ¿Cuál ha sido la superstición más poderosa, la superstición más poderosa o sorprendente que has encontrado en tus más de 100 viajes? Y si esa superstición te ha enseñado sobre la comunidad a la que practica esa superstición. He aprendido mucho de las comunidades a raíz de estudiar sus supersticiones, ¿no? Porque cuando quizá las supersticiones es uno de los factores más íntimos de una comunidad, ¿no? Entonces, cuando hurgas ahí, porque es la parte quizá más vulnerable, porque no se basa en la evidencia, no se basa en lo tangible, entiendes muchas cosas, ¿no? Y supersticiones asombrosas, pues eh, he tenido, o sea, me he encontrado con muchas, ¿no? La que acabo de comentar de la amputación de dedos me parece una de las más sorprendentes. Otra que podría citar es la de las mujeres surma en Etiopía, que se perforan el lado inferior y van dilatando la perforación hasta que introducen platos de 30 centímetros en el labio, desde un pequeño agujero aquí en la zona inferior hasta pues ya te digo, son capaces de introducir un plato de 30 centímetros. Y esto lo hacen porque creen que las hace más fértiles, ¿no? Claro, evidentemente no hay una Evidencia científica, no ¿no? hay una evidencia, no hay una prueba de que por perforar tu labio vayas a ser una persona más fértil, o una mujer en este caso más fértil, pero lo creen tanto que se someten a esa mutilación tan extrema de sus cuerpos. Y eso te lleva a conocer un poco más la cultura, porque dices, bueno, ¿qué lleva a esto? Y al final, indagando, ves que hubo en el pasado una falta de fertilidad muy grande. Y de nuevo, de esa necesidad de seguir reproduciéndose, ¿no?, y de dejar un legado, viene el buscar una explicación tan extraña, es decir, bueno, si a las mujeres les hacemos este agujero en el labio y lo vamos agrandando y les ponemos un plato de cerámica dentro, pues serán más fértiles, ¿no? Sería muy interesante, algo que se desconoce, ver cómo se llegó a esa conclusión, ¿no? Todo el proceso. Y sí. Pero uno supondría, Aníbal, que en el transcurso del tiempo, en ese mismo ejemplo que tú estás utilizando, si se viera una mejora en la tasa de fertilidad, pues alguien diría está funcionando, pero si sigue siendo la misma o igual de baja, entonces no está funcionando, o a lo mejor mejora por otra razón y la gente sigue pensando que es por esa razón. Entonces eso me lleva a hacerte dos preguntas en una. La primera, si conoces algún ejemplo en la que una comunidad negoció con éxito una superstición que tuvieran por exigencia del mundo en razones de salud pública, medio ambiente, escuela, sin sentir que estaba traicionando su identidad. Y hasta qué punto, te pregunto, qué paralelos encuentras entre las supersticiones tradicionales, que muchos conocemos, por lo menos las que en nuestra sociedad occidental manejamos, y las creencias contemporáneas como las energías, el karma instantáneo, los rituales
de internet, etcétera. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí que hay muchos casos de supersticiones tradicionales, de creencias que se han abandonado bajo la influencia casi siempre de Occidente, ¿no? Digamos que estamos en un proceso de globalización en el cual la cultura occidental está abarcando cada vez más rincones del mundo y llegamos a estas culturas minoritarias que en muchos casos tienden a abandonar estas supersticiones. Un ejemplo puede ser el de la comunidad Asmat en la zona de Papúa Occidental. Los Asmat tradicionalmente eran caníbales y ellos comían carne humana, sobre todo cuando se sentían amenazados por el Kakua, que era el dios, el demonio de la selva. Por ejemplo, moría algún elemento algún miembro, perdón, de la comunidad por causas desconocidas, que a lo mejor podría ser un paro cardíaco o un ictus o cualquier problema. Claro, ellos no tenían explicación para esa muerte, pues ellos la atribuían al demonio de la selva y lo que hacían era comerse a esa persona que había fallecido porque pensaban que el demonio había entrado en su cuerpo y al consumir esa carne estaban destrozando, estaban destruyendo al demonio. Con la llegada de los primeros misioneros cristianos a la zona, lo que hubo fue una reestructuración de esta creencia. Les presentaron a Jesucristo como Dios, les hablaron de una cosmovisión en la cual el demonio pues ya no era ese demonio de la selva, ¿no? Era otra representación del demonio, el demonio bíblico, y les dieron explicación a algunas de las muertes, con más información sanitaria, y esto hizo que los Asmat abandonasen el canibalismo, abrazasen la religión cristiana y reconfigurasen su superstición. Algunas las han mantenido, pero por ejemplo ya no practican el canibalismo a modo de exorcismo, ¿no? de la comunidad. Y la segunda pregunta que me hacías... Sí, sobre las ¿sí? nuevas creencias, Sí. energías, Sí, karmas. hay muchas creencias que actualmente están presentes en Occidente que son, digamos, versiones modernas de creencias que han estado ahí siempre, ¿no? Hablábamos de los tempestarios, pues es muy parecido a lo que se dice hoy de los chemtrails, ¿no? De los aviones que modifican el clima o que nos controlan desde arriba, que nos fumigan. Es algo muy parecido, ¿no? Personas que están ahí arriba, que antes era con barcos de madera, ahora es con aviones, que de algún modo están modificando, ¿no? el clima o nuestras mentes, o depende a quién le preguntes, ¿no? Tenemos el tarot, el horóscopo, que esto viene desde la antigua Babilonia y ha sufrido algunos cambios, pero hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que sigue creyendo en esto. Y luego, sobre todo, desde los años 70-80 en Estados Unidos, en Europa un poco más tarde, está todo el movimiento New Age, que al final abraza muchas creencias antiguas, abraza mucho contenido también espiritual que viene de Oriente, mucha filosofía, religión que viene de Oriente y que se aplica y trata de adaptarse también a Occidente para encajar. Muchas personas siguen la medicina tradicional china, pero adaptada a Occidente, porque la medicina tradicional china también hablaba de amputaciones, ¿no? Y de que era bueno sacarse un ojo y cocinarlo para los suegros como ofrenda cuando contraes matrimonio. Evidentemente, la gente que sigue la medicina tradicional china en Occidente no hace eso, ¿no? Se coge con pinzas un poquito lo que a día de hoy puede cuadrar dentro de nuestra cultura. Y de hecho, ahora leí recientemente que está resurgiendo el rito helenístico de los antiguos dioses griegos, y se están construyendo incluso en Grecia nuevos templos a los dioses antiguos, porque hay un movimiento de neohelenismo que quiere retomar esos antiguos dioses. Pero claro, entiendo que no harán sacrificios humanos, o sea, cogerán solo la parte que a día de hoy en nuestra cultura es aceptable. Entonces sí, hay mucho refrito, que podemos decir, hay mucha adaptación, vuelven mitos antiguos, algunos se conservan, otros incluso se interpretan de manera errónea, pero basándose en los antiguos se les da cierta forma y se siguen aplicando a día de hoy. Yo podría decir, Aníbal, que es un placebo emocional. Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, la superstición es un placebo emocional, muy bien definido, porque
nos da sensación de certeza en un mundo incierto y eso no, es un bálsamo, eso nos hace poder seguir con nuestra vida en muchas ocasiones. Recuerdo una mujer en Afganistán con la que hablamos que había perdido a sus 7 hijos en la guerra de Afganistán. A los 7 hijos habían muerto en la guerra de Afganistán y ella nos decía que estaba contenta porque había sido la voluntad de Alá y que tendrían un espacio en el paraíso, ¿no? ¿Cómo puede esa mujer sobrevivir si no es creyendo eso? Es imposible, ¿no? Necesita algo que palíe su dolor, que le sirva de placebo, de bálsamo, de medicina curativa para su espíritu, para poder sobrellevar haber perdido a todos sus hijos, ¿no? En una guerra. Ahora, Aníbal, en tu libro, pues tú das la explicación académica de por qué somos supersticiosos y pones las causas, ¿no? A veces para sentir consuelo, a veces para sentir mayor seguridad, etcétera. Pero me pregunto, tú cuando iniciaste tu primer viaje de esta aventura a Camerún, digamos que estabas vestido de científico, pero después de ese primer viaje y después de haber visitado tantos países y tantas culturas, tú tienes una visión sobre la superstición, sobre los ritos, los mitos, las creencias menos científica y más humana. E inclusive me atrevo a preguntarte si inclusive tú tienes alguna superstición o desarrollaste alguna superstición a lo largo de tanto contacto con tantas culturas, aunque no tenga una base científica, porque muchas veces nosotros sabemos que no hay base científica, pero decidimos creer por, como tú muy bien lo acabas de decir en un ejemplo, una razón de consuelo, una razón de obtener mayor seguridad. Y hay casos concretos que tú relatas, alguno de ellos, antes de iniciar un partido, ese tipo de ritual que hacen los fanáticos. Quizás no hay una relación de causalidad directa entre el resultado y eso, pero sí hay una relación de causalidad directa entre darle más seguridad a los jugadores, de sentirse que están allí apoyados. ¿Qué nos dices de esa parte humana, desligándote de tu traje científico y colocándote tu traje humano? Sí, es cierto que ese estudio que comentas es muy interesante porque se ha demostrado que la superstición mejora el rendimiento. Mejora el rendimiento por ese mecanismo. Una persona que cree en una superstición, como puede ser entrar al campo con el pie derecho, santiguarse, llevar un amuleto, se siente más segura. Y al sentirse más segura, su rendimiento puede mejorar, ¿no? Y eso ha demostrado este estudio. Eso me parece muy interesante. Yo, claro, uno va cambiando con la edad, ¿no? En muchas cosas. Yo cuando era adolescente, cuando estudié la ingeniería, tenía una mente, sigo teniéndola, ¿no? Una mente muy científica, pero quizá era más intransigente. Entonces, de hecho, estaba envuelto en muchos movimientos cientifistas y tratando de combatir la pseudociencia, etcétera, que me parece importante en muchos aspectos, sobre todo en el sanitario. Eh, pero es cierto que con el viaje, conociendo tantísimas culturas y sobre todo entendiendo un poco más la naturaleza humana de lo que la entendía cuando estaba en el laboratorio encerrado en la universidad, me he vuelto un poco más flexible en el sentido de que creo que he entendido un poquito más al ser humano, más allá de los libros y de las matemáticas, ¿no? Y entonces sé que la superstición tiene una razón de ser y sé que es positiva en muchos aspectos. Ya lo hemos comentado a lo largo de esta charla. Por lo tanto, esa faceta humanista, que prácticamente no existía en mí, pues ha emergido y, y lo veo desde un punto más cercano. Yo personalmente soy bastante escéptico y hay muchas cosas que no entiendo, ¿no? Creo que lo cuento en el libro, una anécdota de una chamana que hizo unas predicciones sobre mí en Costa de Marfil y me dijo que un día me encontraría un camaleón verde en mi camino la próxima semana y que tenía que sacrificarlo. Y bueno, me contó una serie de motivaciones espirituales por las cuales yo debía sacrificar ese camaleón verde que me iba a encontrar y tal. Y al salir de ese ritual de evidencia con la chamana, el guía local que iba conmigo, pues empezó a reírse y me dijo bueno, que esa persona me quería estafar porque él llevaba 20 años
haciendo ese recorrido que íbamos a hacer en Costa de Marfil y que en su vida jamás había visto un camaleón por ahí. Bueno, y una semana después nos encontramos un camaleón en mitad de la carretera. Íbamos en el coche y estaba un camaleón verde, tal como la señora lo había descrito, estaba cruzando la carretera. Qué ¿no? bárbaro. Entonces frenamos, bajamos y ahí estaba. Lo que nadie apostaba que iba a pasar había ocurrido. Claro, yo soy una persona, como digo, escéptica. Como a todo el mundo me ocurren casualidades, me ocurren cosas inexplicables. Pero yo antes de decir, bueno, esta persona tenía razón, ¿no? Se ha cumplido la profecía, esto tiene una explicación mística, espiritual, paranormal. En mi caso, pues yo prefiero pensar, pues ha sido una casualidad, o decir, hay una explicación que no sé cuál es, ¿no? Antes que dar una explicación, prefiero asumir que no la sé, ¿no? Creo que eso es algo honesto y debemos reconocer nuestras limitaciones. Pues no lo sé, no sé por qué ha pasado esto y ya está, ¿no? Entonces, me muevo más en ese ámbito, ¿no? En el de ser escéptico, tratar de buscar una explicación científica y si no la encuentro, pues decir que no la sé, antes que aceptar una explicación que alguien me da porque sí, ¿no? Pero sí he visto que en estos años pues empatizo mucho más con las creencias de los demás y soy más tolerante. Claro. Por cierto que me viene una pregunta justo a lo que tú acabas de decir. La palabra entender y la palabra creer. Sí, Hay que entender creer. y no Sí. creer. Bueno, claro, depende, ¿no? Depende a quién le preguntes, ¿no? Hay, bueno, la religión misma se basa en la creencia, ¿no? Más que en el comprender. Hay grandes misterios en las tres religiones abrámicas y que son las que más conozco, pues siempre hay cosas que no tienen explicación y que uno, la fe, ¿no? La fe es creer en algo que no tiene explicación. Y más allá de la religión, en las supersticiones ocurre un poco lo mismo. Hay cosas que tienes que asumir sin conocerlas. Yo estoy más del lado del saber más que del creer, ¿no? Pero entiendo que el ser humano está compuesto de un balance de ambas cosas al final. Y me preguntabais por mis supersticiones. Me costaría mucho nombrar algo, pero estoy seguro que las tengo. Estoy seguro que las tengo. Por ejemplo, recuerdo hace unos años buceando en Tailandia, hice una inmersión para ver el tiburón ballena y cuando subí a la superficie estaba muy mareado, ¿no? Y alguien de allí me dio unas hierbas para olerlas y me dijo, huele esto que te vas a encontrar mejor y cada vez que vayas a bucear, llévate estas hierbas y las hueles antes de sumergirte. Yo las olí, es verdad que me empecé a encontrar mejor y ahora cada vez que voy a bucear llevo ese saquito de hierbas que me dieron y siempre las huelo. No sé si funciona, no tengo ni idea, pero me funcionó una vez y digo, bueno, pues no pierdo nada, ¿no? Que es algo que en las creencias a veces se aplica mucho. Pues voy a probar esto, si no pierdo nada, ¿no? Para mí el peligro está cuando, por ejemplo, ya lo he comentado anteriormente, cuando en un tratamiento médico abandonamos la evidencia para acudir a un tratamiento alternativo, ¿no? Al final, si se utilizan a la vez, no se pierde nada, ¿vale? Ok. Pero frenar un tratamiento médico puede ser peligroso por algo que no está basado en la evidencia. Pero bueno, en este caso, como digo, el oler estas hierbitas, pues digo, bueno, pues no me hace mal. Si me ayuda a no marearme en el barco o bajo el agua, pues no sé, alguna micro superstición sí que me doy cuenta que tengo. Tú lo citas en entrevistas, en escrito, que una de las experiencias más fascinantes que tuviste fue haber conocido a la tribu Dogón. Y detrás de los Dogones ya, no recuerdo el investigador francés que primera vez lo relató, creo que fue a mediados del siglo pasado. Y Sí. inclusive al propio Carl Sagan, que era muy escéptico, le llamaba la atención esa historia del origen del pueblo visitado por supuestos habitantes de la estrella Sirio, de los conocimientos astronómicos que tienen, del relato que hicieron de que no era una estrella, sino eran dos girando uno sobre la otra y que se descubrió muchos años después. ¿Qué opinión te merece a ti ese caso en el origen, por ejemplo, de muchos de los ritos de las tribus dogones con respecto a otras supersticiones que quizás perdidas en el tiempo hayan tenido un basamento que se tergiversó con el Mm. pasar de los siglos, pero que a lo mejor pudiera
haber tenido un basamento, ¿no? No sé si decir científico, pero al menos histórico, como también muchas personas más abiertas en el estudio de la mitología también relatan que pudieron haber sido relatos tergiversados de hechos que ocurrieron perdidos en la historia. ¿Qué opinión te merecen a ti ese tipo de comentarios y de elaboraciones? Sí, aquí yo creo que el punto clave radica en el hecho de que la información, según va pasando el tiempo, se suele tergiversar mucho, ¿no? Entonces, puede haber casos sorprendentes, como el caso de los dogones. Yo creo que es absolutamente paradigmático de cómo puede haber una investigación que sea muy seria y muy rigurosa y que nos lleve a un punto absolutamente fascinante en el que parece que la única opción es que haya habido unos extraterrestres que hayan visitado los dogones para proporcionarles unos conocimientos astronómicos que es imposible que tuviesen, ¿no? Sin telescopios y sin ciencia moderna. ¿Cómo podían los dogones saber, ¿no?, que la estrella Sirio estaba compuesta por varios elementos, algo que se descubrió, si no me equivoco, en los años 90, ¿no? Y parecía ser que ellos lo sabían desde los años 20 del siglo pasado. Y esto está documentado, ¿no?, con textos antropológicos, con investigaciones profundas. Un baile de máscaras, el SIGI, que se realiza con una periodicidad cada 60 años, si no me equivoco, Sí, que 60. coincide, ¿no?, con la órbita de Sirio B en torno a Sirio A. O sea, es una complejidad en todas sus ceremonias y una supuesta antigüedad que hace inverosímil casi cualquier otra explicación que no sea ¿no?, lo que ellos decían, ¿no?, que los gnomos, sus dioses de la estrella Sirio, habían descendido a la Tierra y les habían transmitido toda esa información. Y esto es algo que ocurre muy frecuentemente en antropología. La antropología es una ciencia social que en muchos casos tiene imprecisiones porque se transmite oralmente. Claro, tú vas a un poblado dogón, yo estuve allí en 2014 cuando aún se podía viajar, ¿no? Ahora está toda la zona controlada por Al-Qaeda. Y claro, hablando con los dogones, ellos te decían pues que las máscaras que utilizaban y los bailes que hacían cada 60 años, que era algo que llevaba milenios haciéndose así. ¿Cómo puedes tú saber que eso lleva haciéndose milenios? Solo lo puedes saber porque te lo dicen. No hay otra forma. O puedes hacer una prueba del carbono 14 a esas máscaras que dicen que tienen 500 años. Es la única forma, ¿no?, de saberlo. A Marcel Griol, que es el antropólogo Sí. que comentabas, él se basaba también en los testimonios que los ogones, los chamanes, le decían. Él estuvo muchos años conviviendo con los chamanes allí. Claro, él se sorprendía de decir, pero ¿cómo pueden saber, ¿no?, de la existencia de los anillos de Saturno, de las lunas de Júpiter? Y es tan importante este caso que Sagan le dedica un capítulo, ¿no?, en el cerebro de Broca, porque es muy llamativo. Pero claro, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la evidencia, ¿no? ¿Qué puede explicar esto más allá de unos extraterrestres? Investigaciones más recientes ya van dando algunas explicaciones más terrenales, ¿no? Hubo dogones que en la Primera Guerra Mundial lucharon con el ejército francés, ¿vale? Pues ahí ya vemos, y luego volvieron a su casa. Ahí ya vemos que hubo un intercambio, que pudo haber un intercambio de conocimientos, ¿no? Hubo también, se sabe, a principios del siglo XX, una expedición para ver un eclipse de unos europeos que fue a la zona de los dogones, ¿vale? Entonces, claro, ya unos expertos en astronomía a principios del siglo fueron a esa región porque querían documentar un eclipse. Algo les contarían acerca del universo, ¿no? Entonces, claro, uno tiene esa idealización de que las culturas tribales ancestrales de África han estado siempre aisladas, pero no ha sido así. Ha sido un territorio colonizado con influencia, en este caso de Francia, y parece ser que ahí hay una posible explicación, ¿no?, que hubo trasvase de información. Y luego, claro, llega un antropólogo que está un poco, que se cree que ha llegado a una zona absolutamente aislada a la que no ha habido prácticamente nadie, y le empiezan a contar estas historias y alucina, ¿no? Y de ahí pues surgen multitud de hipótesis, ¿no? Y estos libros famosos de Temple hablando de la conexión de los dogones con el más allá y todo esto. Pero es muy interesante. A mí me fascina leer ambas versiones, ir al terreno, ya que tengo la posibilidad de ir al terreno, hablar con los habitantes de ahí y ver qué hay de mito, qué hay de realidad, cuáles son las brechas de una teoría de la otra. Me apasiona esto.
Dime una cosa, también se puede decir que la superstición es un rasgo universal, es un rasgo inherente al, al ser humano. Es un rasgo inherente al ser humano y no solo al ser humano. Hay experimentos en varios primates que han evidenciado rasgos supersticiosos. Hay experimentos con perros y hay experimentos, los famosos de Skinner con las palomas, ¿no? Hay este artículo que escribió de la superstición de la paloma. Ya deja entrever que en nuestra historia evolutiva pues no somos los únicos que somos supersticiosos. Hay animales que tienen estos comportamientos que no están basados en la evidencia, que actúan de manera un poco errática y que establecen estas relaciones causa-efecto más o menos arbitrarias y las van manteniendo a lo largo del tiempo. Aníbal, ¿cómo entra el concepto de suerte aquí? Porque cuando uno ve el tema de las supersticiones, algunas son para atraer la suerte y otras como para evitar la mala suerte. ¿Cómo entra el concepto de la suerte? Sí, bueno, eso está relacionado con los amuletos y con los talismanes, ¿no? Que son, digamos, los objetos, uno para ahuyentar la mala suerte y otro para atraer la buena fortuna. Al final es lo que ya comentábamos, es decir, con este tipo de elementos, amuletos y talismanes, lo que tratamos es de reducir la incertidumbre. El ser humano odia la incertidumbre, nuestro cerebro la odia. Y un elemento que tú crees que puede ayudarte a traer buena suerte o a que se aleje la mala suerte es muy valioso. ¿Por qué nuestro cerebro aborrece la incertidumbre? Porque la incertidumbre es un elemento que nos impide hacer predicciones. Cuando nosotros estamos en un entorno con mucha incertidumbre, somos incapaces de hacer predicciones y esto reduce nuestras capacidades de supervivencia, nuestras probabilidades de supervivencia. Si controlamos el entorno, podemos predecir nuestros próximos movimientos, nuestras alianzas, nuestras, no sé, lo que debemos evitar, lo que debemos, consideramos nuestra afinidad y nuestra posibilidad de supervivencia aumenta. Por lo tanto, aunque sea de manera artificial, necesitamos tener esa percepción de control del entorno. Aníbal, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en las lecturas que hice para esta conversación contigo y es la la función social de las supersticiones. Sí. La superstición, que esto lo comenta, está en el libro de Sapiens, creo que se explica muy bien. La superstición es pegamento social. Y nosotros como seres sociales, primordialmente, necesitamos mejorar nuestra cohesión social, sobre todo cuando crecemos en comunidades muy amplias. Y esto, pues, se comenta, ¿no? En el libro de Sapiens de una forma que a mí me parece magistral. Y es que la religión, que es una creencia que no se basa en la evidencia, une a poblaciones de millones de personas y las puede unir hasta el punto de llevarlas a una guerra juntos, de, no sé, de defenderse contra miembros de otra religión. O sea, es un pegamento social muy fuerte, del mismo modo que conceptos que este autor considera supersticiosos, como son la patria, ¿no? La patria es algo súper abstracto. Es la creencia de que nos une algo tan abstracto como un territorio o una bandera, ¿no? Y esto también es pegamento social. Al final, la cosmovisión se construye en base a hechos y a cosas tangibles y en base también a un conjunto de supersticiones o de creencias. Y toda esa cosmovisión es lo que conforma nuestra identidad social y lo que nos une con nuestros semejantes. Aníbal, ya para terminar, hay un libro que a mí me pareció también muy interesante, además del tuyo, que es el de Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas de Marvin Harris, donde muchas creencias él trata de probar de dónde vienen esas creencias. De manera que detrás de toda creencia pues siempre hay algún fundamento, ¿no? Aunque sea débil o fuerte. Me pregunto, Aníbal Bueno, ¿en qué cree? Al día de hoy, después de toda esa experiencia maravillosa que has tenido, ¿en qué cree Aníbal Bueno? Pues muy buen libro este que has referenciado. Yo creo, pues es una pregunta difícil porque, a ver, hay muchas cosas en las que no creo, ¿no? Y en las que creía y he dejado de creer. No, no.
A día de hoy no creo en dioses, no creo en la vida después de la muerte, por desgracia, porque me encantaría creer en eso, porque, joder, tendría la esperanza de volver a ver a mi padre algún día, de sentirme más seguro en muchas cosas. Quizá hay cosas en las que creo que no son muy realistas, ¿no? Creo que el ser humano aún tiene la capacidad de empatizar con los que son diferentes a uno mismo. A veces la evidencia me da de bruces contra esto, pero creo en nuestro potencial colectivo, llámese como se llame, ¿no? Y que podemos como especie afrontar los retos que nos vienen por delante. Y creo firmemente que esto va en nuestro ADN. Es decir, hoy en día que en la sociedad occidental estamos tan divididos y que hay tanta guerra cultural, creo que en el fondo de nosotros mismos tenemos ese potencial para, estemos en la parte del mundo que estemos, seamos quienes seamos, actuar como un todo, ¿no? Como actúan las hormigas muchas veces, y creo que lo tenemos olvidado en esta sociedad individualista, pero creo que tenemos esa capacidad de actuar como un único organismo formado por muchos organismos. No sé si ha quedado un poco abstracto, pero quizás es la creencia más irracional que creo que puedo tener. No, magnífico, muchas gracias, Aníbal, muy agradecido por el tiempo que nos diste y ojalá podamos contar contigo nuevamente para conversar de tu otro libro. Muchas gracias, me he sentido muy a gusto en esta charla, os agradezco a ambos el haberme invitado, y sí, cuando queráis podemos sacar un hueco para charlar de mi otro libro. Muchas. Para quienes quieran profundizar sobre el tema, se encuentra tu libro Historia de la Superstición, publicado por Editorial Pinolia, del grupo Almuzara. Se encuentra en cualquier parte del mundo con Busca Libre, Casa del Libro, etc. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Aníbal. Aníbal Bueno nos ha mostrado que la superstición no es un vestigio vergonzante, sino un espejo donde se reflejan nuestros atajos mentales, nuestros miedos y también nuestra necesidad de sentido. Entre neuronas que buscan patrones y comunidades que narran su mundo, seguimos siendo los mismos humanos de siempre, vulnerables, creativos, rituales. Aníbal, gracias por este viaje lúcido. Para quienes quieren profundizar, Historia de la Superstición está disponible en Pinolia y en librerías, una lectura que no mata la magia, sino que la comprende. Buenas noches y que el azar nos encuentre preparados y el amuleto, por si acaso, guardado en el bolsillo.